Comienza el Dios de cada día. Hoy nos acompaña desde la diócesis de Coria Cáceres el padre Miguel Ángel Morán. Muy buenos días a todos en este día tan maravilloso, porque es un día que nos da una nueva oportunidad para cobijarnos bajo el manto de María, su protección y su cuidado de madre, y darnos cuenta del gran amor de su Hijo Jesucristo. María siempre nos conduce a Jesús. Y por lo tanto, la primera noticia de este día, desde lo cotidiano del Dios de cada día, es que Dios te ama, que tienes a una madre que te cuida, que estés pasando por donde estés pasando, momentos de alegría o momentos de pena, siempre, siempre Jesús está contigo y María está contigo. Ellos te acompañan. Por eso, desde la Santa Misa, desde la parroquia castrense Santa María de la Dehesa de Madrid, desde el voluntariado Nuestra Señora de la Almudena, al voluntariado de la Virgen de la Montaña, aquí en Cáceres, y yo como un voluntario más, hablando de eso, de un Dios que te ama en el día a día y que no se desentiende de ti. Y qué bueno es el que nosotros tengamos perspectiva de poder leer los signos de los tiempos. ¿Y qué es esto de leer los signos de los tiempos? Pues en el día a día darnos cuenta de la mano protectora, el cuidado de Dios que nos ama y que no se desentiende de nosotros. Por eso hay una noticia de ayer mismo, se coló en el encuentro jubilare de los juristas españoles, el voluntariado de mayores, una noticia que salió ayer a las 3:23 y que habla de la supervivencia entre pucheros. Esta fue una de las iniciativas que impresionaron en este encuentro jubilare, y habla de un proyecto que surgió en Teruel gracias a una persona que había ejercido como cocinero. Se encontró con que había bastantes hombres mayores o de mediana edad que, o porque estaban solteros, o porque se habían quedado viudos, o porque tenían una mujer en casa pero estaba enferma y la tenían que cuidar, no sabían freír ni un huevo. Y recuerda la presidenta de la Asociación de Mayores del siglo XXI, estos hombres comían mal, con las consecuencias que esto podría tener para su salud. Fue entonces cuando este cocinero decidió ir al Centro Social de Mayores de Teruel y les dijo a los trabajadores: quiero enseñarles a cocinar, lo indispensable para que estas personas vivan mejor. Seguramente evitó el internamiento en alguna residencia de algunas de estas personas que querían y podían estar en su casa, pues iban a poder comer 3 veces caliente al día, sin preocuparse de si les quemaba la comida o si no sabían cómo se guisaba. Veía que algunas de estas personas recurrían a servicios que no estaban pensados para ellos, como ir a un comedor social o pedir comida a domicilio, y muchas veces esta comida no era pensada para ellos, puesto que no todos los pueblos tienen ese servicio. Pues muy bien, qué bonita la sensibilidad de este cocinero que se da cuenta de las necesidades que hay a su alrededor. Qué bueno es tener una sensibilidad con respecto a los demás. La sensibilidad nos hace despertar hacia la realidad, descubriendo todo aquello que afecta en mayor o menor grado
al desarrollo personal, familiar, social, como en este caso del cocinero de Teruel. ¡Qué gran idea! Pues me gustaría hablar de esta sensibilidad, pero antes creo que, amado oyente, debo de distinguirla de la sensiblería, que casi siempre es sinónimo de cursilería, superficialidad o debilidad. En realidad, la sensibilidad es la capacidad que tenemos los seres humanos para percibir y comprender el estado de ánimo, el modo de ser y de actuar de las personas, así como la naturaleza de las circunstancias y los ambientes, para actuar correctamente en beneficio de los demás. Qué importante es tener una sensibilidad para que nos demos cuenta de las necesidades que hay a nuestro alrededor. Para comprender la importancia de la sensibilidad, necesitamos recordar que en distintos momentos de nuestra vida, ¿verdad?, hemos buscado afecto, comprensión, cuidados, sin encontrar a ese alguien que muestre interés por nuestras necesidades. ¿Y qué podríamos hacer si viviéramos aislados? La sensibilidad nos permite descubrir en los demás a ese otro yo que piensa, siente y requiere de nuestra ayuda. No pensemos en esa sensibilidad emocional que se manifiesta exageradamente con risas o llanto y tal vez sintiendo pena o disgusto por todo, o esa otra sensibilidad que dura nada más que 2 días y después se olvida, o simplemente te das cuenta que realmente ahí no había nada. Ser sensible va más allá de un estado de ánimo, es permanecer alerta de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. ¿Acaso ser sensible es signo de debilidad? Muchas veces creemos que la persona que es sensible al otro es débil. No es blando el padre de familia que se preocupa por la educación y formación que reciben sus hijos, o el empresario que vela por el bienestar y seguridad de sus empleados, quien escucha, conforta y alienta a un amigo en los buenos y malos momentos. La sensibilidad es interés, preocupación, colaboración y entrega generosa hacia los demás. La realidad, amado oyente, es que las personas prefieren aparentar ser duras o insensibles. Parece que eso se lleva ahora porque hay que hacerse fuerte ante los demás para no comprometerse e involucrarse en cosas que califican como fuera de su competencia. Todas las penas y padecimientos de los demás resultan incómodos y molestos, pensando que cada quien tiene ya suficiente con sus propios problemas como para preocuparse de los ajenos. Por eso el Papa Francisco habla muchas veces de la indiferencia, que es el peor enemigo de la sensibilidad, que es aquello que nos hace más humano. Estamos en un mundo en el que muchas veces nos ponemos una coraza que nos hace como fuerte ante los demás. Y en realidad, amado oyente, todo el mundo tiene su corazoncito, sí. Lo peor de todo es mostrar esa misma indiferencia en familia. Algunos padres nunca se enteran de los conocimientos que reciben sus hijos, de los ambientes que frecuentan, las costumbres y hábitos que adquieren con los amigos, de los programas que ven en la televisión, el uso que hacen del dinero, de la información que reciben respecto a la familia, la moda, la religión, la política, los modos de utilizar la digitalización. Todas ellas son realidades que afectan a los adultos por igual. ¿Es que todo está bien?, nos tendríamos que preguntar. No se puede esperar que las nuevas generaciones construyan ese futuro mejor que tanto se espera si nos da lo mismo todo y no estamos ahí para dar criterio, para formar hábitos y hacer valer las buenas costumbres. Puede parecer extraño, pero amado oyente, en cierta forma somos insensibles
con nosotros mismos, pues generalmente no advertimos el rumbo que le estamos dando a nuestra vida. ¿No nos pasa a veces eso también? Pensamos poco en cambiar nuestros hábitos para bien. Casi nunca hacemos propósitos de mejora personal o profesional. Fácilmente nos dejamos llevar por el ambiente de los amigos o del trabajo sin poner objeción alguna. Trabajamos sin orden y desmedidamente, dedicamos mucho tiempo a la diversión personal y no a los asuntos que verdaderamente merecen la pena y que llenan el corazón. Dejarse llevar por lo más fácil y cómodo es la muestra más clara de insensibilidad hacia todo lo que afecta a nuestra vida. Por eso, viendo lo que estoy hablando, eres sensible con respecto a los demás. Reaccionar frente ante las críticas, la murmuración y el desprestigio de las personas es una forma de salir de ese estado de pasividad o indiferencia para crear una mejor calidad de vida y de convivencia entre los seres humanos. Muchas veces nos limitamos a conocer el nombre de las personas, incluso compañeros de trabajo o estudio. Criticamos y enjuiciamos sin conocer lo que ocurre a su alrededor. El motivo de sus preocupaciones y el bajo rendimiento que en momentos tiene, si su familia pasa por una difícil etapa económica o alguien tiene graves problemas de salud. Todo sería más fácil si tuviéramos un interés verdadero por las personas y su bienestar. En todas partes se habla de los problemas sociales, corrupción, ¿verdad?, inseguridad, vicios, y es algo tan cotidiano que ya forma parte de nuestra vida. Dejamos que sean otros quienes piensen, tomen decisiones y actúen para solucionarnos hasta que nos vemos afectados nosotros mismos. La sensibilidad nos hace ser más previsores y participativos, pues no es correcto contemplar el mal creyendo que somos inmunes a ese mal, porque puede ser que a la vuelta de la esquina ese mal llegue a nosotros. Podemos afirmar que la sensibilidad nos hace despertar hacia la realidad, descubriendo todo aquello que afecta en mayor o menor grado al desarrollo personal, familiar y social, con un sentido común y un criterio bien formado. Podemos hacer frente a todo tipo de inconvenientes, con la seguridad de hacer el bien, poniendo todas nuestras capacidades al servicio de los demás. Por eso, qué importante es que hoy te preguntes, hemos visto ese caso experiencial de el cocinero de Teruel, que se dio cuenta de la necesidad que tenían los mayores de saber cocinar, caer en la cuenta de, y yo soy sensible a las necesidades que tienen los otros, soy sensible con lo que pasa en mi lugar de trabajo, soy sensible con respecto a lo que vivo en mi comunidad cristiana, realmente estoy preocupado por los problemas de la vecindad. Qué importante es que nos demos cuenta, bajo ese testimonio que hemos escuchado, que es importante tener un corazón sensible, pero más importante si nosotros vivimos el Evangelio de Jesucristo. Vamos a dar otro pasito, pero antes vamos a pensar sobre nuestra sensibilidad con respecto a las necesidades que están a flor de piel, tocándonos en el ambiente que nos rodea. Pues vamos a reflexionar sobre eso.
Pensamos en el Dios de cada día y contemplamos a un Dios que tiene sensibilidad con el hombre. Es tan humano, que ha querido ser Dios con nosotros en Jesucristo, su Hijo. Y es que Dios es muy sensible y estamos hablando de eso. Estamos hablando de la sensibilidad, tener sensibilidad con respecto a las necesidades de los demás, puesto que la sociedad que tenemos de las prisas, la sociedad de la superficialidad, la sociedad de la indiferencia, quiere ponernos una coraza para que demos sensación de fuertes, y sin embargo en nuestra sociedad debemos esta sensibilidad hacia los demás propia de aquel que está atento a su realidad. También nos diferenciamos de la sensiblería, es decir, lo emocional, simplemente lo emocional. Por un lado está la indiferencia y por el que, claro, nos lleva a no comprometernos, y por otro lado lo emocional, que es ya pasarse. Y en eso emocional son cohetes de artificio, ¿verdad? Cohetes artificiales que son como nubes que pasan, decía San Ignacio de Loyola, con respecto a esas emociones, y que al final no descargan nada. Es también refugiarse en lo emocional para no comprometerse. No, estamos hablando de la sensibilidad verdadera, aquello que nos hace tocar la realidad que tenemos a nuestro lado, dándonos cuenta, teniendo ojos para las necesidades que hay a nuestro alrededor. Y poníamos el ejemplo de un cocinero, el cocinero de Teruel, que se da cuenta que los mayores necesitan aprender a cocinar. Pues eso, una de las formas de vivir esta sensibilidad social es ser voluntario. Sí, el voluntariado. Nos referimos a las personas que dedican parte de su tiempo y energías a trabajar de forma gratuita en favor de las personas excluidas, marginadas, que padecen cualquier tipo o grado de precariedad o pobreza, o en favor de otras causas. En el mundo occidental son muchas las iniciativas promovidas por diversos sectores de la sociedad. Se trata de un fenómeno amplio y heterogéneo, tanto por las causas que se dedica como por sus motivaciones ideológicas, sociales o religiosas. El voluntariado, claro, podríamos hablar de un voluntariado de alguna ONG, pero no estamos en Radio María, y por lo tanto es importante darnos cuenta que el voluntariado es algo muy cercano al Evangelio. Y por lo tanto el voluntariado que nace del Evangelio, el voluntariado cristiano, existe desde los inicios de la Iglesia, aunque con nombres diferentes. Nace en el seno de la comunidad cristiana y hunde sus raíces en la experiencia del amor de Dios al hombre y preferentemente al más necesitado. Una parábola que es común cuando nos referimos a ese voluntario es la parábola del buen samaritano, ¿verdad? En la que Cristo acoge y hace suya la situación del hombre herido. Es la manifestación del encuentro de Dios rico en misericordia con el hombre necesitado de apoyo para salir de su situación precaria y lograr su promoción integral. La vida de todo cristiano, por el hecho de seguir a Cristo y de intentar cumplir el mandamiento del amor, debe ser la de un voluntario que por amor se compromete en servir a los demás. Los cristianos sabemos que amor a Dios y amor al prójimo son inseparables, y que cerrar los ojos ante el prójimo nos convierte también en ciegos ante Dios, en insensibles. La fusión de estos dos amores en las que hace de nosotros una comunidad sensible a los problemas de los demás, en la que cada uno pone su vida al servicio de los otros, sea de manera espontánea e individual, sea de manera comunitaria y organizada. El voluntariado social cristiano es, pues, una exigencia del amor de Dios y a Dios, que conlleva en su ser y actuar la mística de la comunión, de la gratuidad
¡Qué palabra tan bonita! Gratuidad. Y de la entrega desinteresada al otro, de la sensibilidad por lo que le pasa al prójimo. La donación individual y grupal hace que el voluntariado esté siempre disponible para ser testigo fiel del amor de Dios a los necesitados y excluidos sociales. En ellos no existe espacio para la utilización en provecho propio, ni para el simple deseo de acallar la conciencia ante las responsabilidades sociales. Ser voluntario cristiano es algo más que echar una mano a un proyecto concreto o dedicar algunas horas a cooperar como voluntarios, por ejemplo, de Cáritas, de Manos Unidas, de la Pastoral Penitenciaria o de tantas otras iniciativas de voluntariado, ¿verdad? Es sobre todo esforzarse por expresar el amor recibido de Dios en una sociedad profundamente humana, en la que reine la justicia, la paz y la verdad, y es poner a prueba la autenticidad del amor a Dios, puesto que no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Nos lo dice la primera de Juan 4:20, ¿verdad? El voluntariado cristiano se distingue, pues, no por lo que hace, sino por su forma de ser y de actuar, por su sensibilidad unida al amor mostrado por Jesús con sus coetáneos, por su motivación, su estilo, su actitud y su forma de actuar. Todas sus acciones altruistas, solidarias y compasivas nacen de la gratuidad de un amor primero, precedente, gratuito, inmerecido e impagable. Somos don del amor de Dios manifestado en Jesucristo, en orden a ser don de amor para los demás. Como a Jesús, el Espíritu Santo nos urge a anunciar la buena noticia a los pobres, liberándolos en su fuerza de la pobreza, de la esclavitud, del dolor. El cristiano ha recibido el Espíritu Santo para actuar, pensar y sentir como Jesús. Él es el voluntario por excelencia que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en redención de muchos, como dice Mateo 20:28. Jesús dedicó buena parte de su vida pública a atender, a acompañar, cuidar, curar y promocionar a los enfermos, marginados y excluidos. Fue sensible a la realidad que le circundaba. Cristo se identifica con los pobres, con los que sufren. Lo que a ellos les hacemos, a Él se lo hacemos. Incluso podríamos decir, lo que a ellos no hacemos, a Él no se lo hacemos. Jesús nos dice que la salvación definitiva o la condenación depende del amor afectivo y efectivo que demos o no a los pobres. Por eso el Evangelio es muy humano, Dios es muy humano. Hablamos siempre del Dios divino, pero Dios es muy humano y nos hace muy humanos en esta sensibilidad nacida del Evangelio y del amor que hemos encontrado en el Señor. El servicio del voluntariado es para el cristiano un deber que brota de la sensibilidad que nace de la fe, una respuesta coherente con los compromisos bautismales. Por eso os animo a que imitemos al corazón de Cristo y ahí encontremos esta sensibilidad del amor. Por eso, ahora vamos a escuchar la voz del Papa. El Padre Mario Ortega dedica este espacio a conocer lo que el Santo Padre nos enseña día a día, un tiempo para vivir nuestro ser Iglesia en torno al sucesor de San Pedro, al Papa Francisco. Pues me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén. Hasta el próximo día, que bien se está contigo. Adiós. Concluye El Dios de cada día.
Hoy nos ha acompañado desde la diócesis de Coria Cáceres el padre Miguel Ángel Morán.